Un saludo al licenciado Víctor López Martínez. Él es el enlace del gobierno del estado de Yucatán, la Ciudad de México. Víctor, ¿cómo estás? Mi estimado Mau, qué Gracias gusto por saludarte, recibirnos. amigo. Gracias a ti, como siempre es un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio, que vaya que es extenso. Oye, muchas gracias. Yo creo que en la vida y en la política no hay casualidades. Hay que apostarle un poquito a la suerte, pero yo creo que hay que apostarle más al ir construyendo las cosas. ¿Y por qué lo comento? No es casualidad que se juntaran más de 60 representaciones de diferentes partes del mundo en un solo lugar. ¿Por qué lo digo? Porque no fue a nivel peninsular, no fue una visita a Campeche, a Quintana Roo y a Yucatán, fue específicamente al estado de Yucatán. Eso se va construyendo. Y construir eso, el que se convenciera al canciller mexicano de decirles, oigan, vamos a Yucatán, conozcan lo que se está haciendo, no es una labor sencilla, Víctor. ¿Cómo se le hizo? Sin duda, Mauricio. Tú dijiste la clave, no es casualidad. Sí, no es casualidad, me queda claro. Porque que Yucatán haya sido designado como el primer estado que recibe durante esta administración, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a 65 países, la primera salida internacional del gobierno de México, es algo histórico que va a quedar en la memoria de nuestro estado por lo largo de los años, porque no se había sucedido. Y esto mucho se ha generado por el oficio político de nuestro gobernador, Mauricio. Fíjate que me ha tocado ver de cerca cómo ha ido gestionando, convenciendo al gabinete federal, al gobierno de México, del renacimiento maya y haciendo que lo adopten como de ellos mismos. A la propia presidenta, que desde la campaña lo adoptó, cuando vino hace un par de semanas, confirmó la realidad que es. Y por eso es que ahora todos ellos convencidos, sumados al proyecto del gobernador, deciden que Yucatán sea la primera visita internacional que se dé durante este gobierno y que Joaquín Díaz Mena, nuestro gobernador, sea el primer anfitrión. Ahora, yo te preguntaba el otro día en una entrevista en radio, pues está muy padre de repente sentarte ahí con el embajador o la embajadora, qué sé yo, de Japón, de los Países Bajos y decirle, mira, aquí el queso de bola lo preparamos de esta forma. Y queda en una plática pues agradable, ¿no? A lo mejor hasta hay un ixtabantú, unos saque, qué sé yo. Pero ¿qué viene después? Porque si no, a final de cuentas, se podría quedar eso en la frivolidad de decir, bueno, vinieron tantos representantes y luego que continúa. Y digo la frivolidad, claro, porque hay quien lo hace, ¿eh? Claro. Hay quien lo hace y dice que hay inversiones y van a venir inversiones y todo es el bluff. Pero en la realidad, en lo que le importa a las personas, a las y los yucatecos, pues no sucede nada. ¿Cómo hacerle? No, sin duda, Mauricio. Y hablando de frivolidades, creo que este viaje marca la diferencia y la dimensión de la manera de gobernar de Joaquín Díaz Mena, porque si hubieran tenido que hacer 65 viajes o más, como se hacía antes, hablando... Digo, qué padre, ¿no? Conocer el mundo. Turismo político, hablando de frivolidades, por eso lo digo. Pero ahora, en 2 días, se recibe prácticamente a todo el mundo, a los representantes del mundo, porque el embajador o las embajadoras son la máxima autoridad de un país en el país en el que son designados. Me decías, te voy a interrumpir, también tocar algo así como el 70% del cuerpo diplomático establecido en nuestro país. Así es, el 73% por allá del cuerpo diplomático acreditado en México estuvo aquí en nuestra tierra en 2 días. Y no solo eso, que tuvo al gobernador quien de primera mano les enseñó todo lo que está sucediendo en Yucatán, la ampliación del puerto de altura, el tren Maya en su fase de carga que se conectará al puerto de altura. También pudieron viajar en tren Maya hasta Chichén Itzá y en Chichén Itzá tuvieron al mejor guía que tenemos las y los yucatecos, que es el propio gobernador Joaquín Díaz Mena, mostrándoles nuestra maravilla. Pudieron ir al palacio de las y los yucatecos, que ya está abierto de nuevo a la gente a partir del gobierno de Joaquín Díaz Mena. Y ahí él les dijo de manera personal que es lo importante, y en nuestro territorio, al lado de nuestra gente, que es el momento de confiar en Yucatán, de apostarle a Yucatán, de invertir en Yucatán y que Yucatán no los va a dejar mal. Ahora, Víctor, otra cosa, ¿cómo hacerle? Son 70 países o 65 países que estuvieron juntos. Tú sabes que de repente hay roces internacionales, ¿no? Ahí entra mucho la Cancillería, la gente de la Cancillería del Gobierno Federal, pero también entra el feeling, a final de cuentas el oficio político, de hacer que todos se sientan bien,
que es un viaje que, si es cierto, tuviste una comida, ya viste que se está construyendo cosas en progreso que van a permitir importar y exportar, te vas a conocer el castillo de Chichén, pero a lo mejor no es tan grato estar al lado que de alguien de algún otro país en donde hay un roce. ¿Cómo hacerle para cuidar cada detalle? Bueno, se sintieron tan en casa, fue tan grato el recibimiento del gobernador Joaquín Díaz Mena, que pasaron durante estos días cosas con un valor diplomático y anecdótico muy extenso. Porque en el mismo día en Chichén Itzá y al mismo tiempo estaba, por ejemplo, los embajadores de Rusia y de Ucrania. No me digas. De Israel y de Palestina, de Pakistán y de la India, 2 o 3 regiones en conflicto, conviviendo en Yucatán, como una muestra de hermandad entre naciones en nuestra tierra. Y eso es el renacimiento maya, refleja realmente lo que es Yucatán, un pueblo de paz. Por eso iba yo a eso. ¿Cómo hacerle? Porque mencionaste 3 áreas muy conflictivas dentro del propio planeta, ¿no? 2 en plena guerra y una que todo el tiempo está en roce, ¿no? Que es la India, precisamente. Sin duda, y que ya hay un conflicto armado entre la India y Pakistán, sí. activo en este momento, Mauricio. Y todos ellos convivieron en Yucatán, escucharon del gobernador el renacimiento maya, lo que es su dimensión, la esperanza que tiene nuestro pueblo, y creo que se fueron contagiados de eso. Bueno, pues ahora estamos en el de los cenotes, ¿no? De hecho, este salón se llama así, ¿verdad? El Así salón es. de los cenotes. Así es. A mí me sorprende algo. A ver, se juntan lo que tú decías, países que están desafortunadamente en un conflicto bélico, están entendiendo un concepto que se llama renacimiento maya. Y digo, me entra un poquito este ironismo porque ¿cómo es posible que vengan culturas a darse ese tiempo de entender algo que es un proyecto de 6 años y mucho más, lo hemos platicado? Y aquí de manera local hay quien le apuesta al fracaso, hay quien le apuesta a que esto es una idea, a que son improvisaciones, a que no va a pasar de más, que quizás es una ocurrencia de un gobernador entrante, porque quizás no han entendido eso. Esa parte me salta mucho. Así es, Mauricio. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que cada día esto se hace más inevitable. El reconocer el renacimiento maya, el reconocer que ya es una realidad, es innegable ya. En el mismo mes, en un transcurso de 15 días, tuvimos a la presidenta de México en los 2 proyectos estratégicos, en el puerto de altura que va a triplicar su tamaño, que se va a profundizar para recibir embarcaciones de mayores dimensiones y al que se le van a invertir 12,000 millones de pesos. Y ahí estaban la presidenta y el gobernador anunciando que ya estaba ejecutándose la obra. Luego, en el Tren Maya de carga, otro componente fundamental del renacimiento maya, al que se le van a invertir 25,000 millones de pesos, y ahí estaban también el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta anunciando que las obras ya han empezado. Y luego, 2 semanas después, vienen los representantes de 65 países del mundo a constatar lo mismo. Con lo cual, quien le apueste al fracaso, cada día se queda sin argumentos y cada día queda peor, Mauricio. Además, no puedes improvisar un proyecto así, ¿no? Porque al final de cuentas son representantes, bien los decías, de un país. Tú podrás decir una mentira una vez, 2 veces, quizá 3 veces, pero las mentiras no siempre se vuelven verdades. Hay veces que sí, pero no necesariamente se vuelven verdades. Y a estos niveles me queda claro de cuando estás invitando al mundo entero a que se abra Yucatán para ese mundo, es complicado el mentir, el ser fantasioso, el ser fanfarrón o inventar cosas que normalmente no se van a cumplir. A eso voy. No, hombre, por eso, como tú bien lo dices, no solo no se puede improvisar ni inventar, tampoco ya podemos negar lo que ya está sucediendo en Yucatán. Por eso, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, evaluó los estados, evaluó qué está sucediendo y en dónde está sucediendo y dijo, bueno, a 7 meses de gobierno, Yucatán, bajo el liderazgo de Joaquín Díaz Mena, ya ha materializado el inicio de su proyecto estratégico, que además es el más robusto del país. El Renacimiento Maya es el gran proyecto regional de México. Y habiendo evaluado y haciendo este análisis, pues deciden mandar al mundo y traer al mundo para mostrarles lo mejor de México. Y con ese sabor se fueron. Y no solo eso, en tiempo récord, Mauricio, 7 meses para iniciar
con estas 2 megaobras, además con la política educativa descentralizada, técnica y científica que ha propuesto y ya empezó a ejecutar nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena, es algo histórico. No puede improvisarse algo de esta dimensión y sobre todo, si se hubiera improvisado, sería imposible que ya se hubiera materializado como ya se hizo. Fíjate que yo siempre he tenido una teoría que vivimos en un país hermoso, extenso, grande en tamaño, pero también en diversidad cultural. Y nos cuesta mucho trabajo, además a veces como que embonar y todo. Si lo comparas, y lo hemos platicado con culturas como los coreanos, los surcoreanos específicamente, los japoneses, los propios alemanes, inclusive los norteamericanos, con todos sus defectos, son muy nacionalistas. Aquí nos falta eso. Creo que también habría que apostarle, Víctor, a que el renacimiento maya sea de todas y de todos. O sea, cuando asumamos que es un proyecto no solamente desde gobierno, sino de sociedad y de manera cultural, lo vamos a salir a defender. ¿Por qué? Porque lo han hecho otros países. Por eso yo, cuando hemos platicado en otras ocasiones, Mauricio, que me has dado la oportunidad de hacerlo, siempre comento que el renacimiento maya es la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena compartida por el pueblo de Yucatán. Porque efectivamente la gente ha adoptado este proyecto. Ha hecho que el gobernador sea el gobernador más votado de la historia y con esa legitimidad es que hoy tenemos este proyecto que une pasado, presente y futuro. Pasado porque destaca y revaloriza nuestro origen común, lo que nos une y lo que nos hace sentir más orgullosos que nunca, que son nuestras raíces mayas. Presente porque compartimos todos, y todos lo estamos viviendo, el inicio del renacimiento maya, porque hay un plan ya ejecutándose. Y futuro, porque si todo sigue caminando como hasta ahora, nuestras generaciones futuras, las y los yucatecos que vienen, van a gozar de lo que hoy se está construyendo. Un futuro compartido, de prosperidad compartida para el pueblo de Yucatán. Yo veo hacia atrás, en esta figura, vemos el castillo Chichén. Recuerdo cuando se nombró una de las maravillas modernas del mundo y ahí me tocó estar transmitiendo y creo que fue un momento muy alegre para todos los que vivimos en el estado. ¿Cómo proyectar ahora sí no nada más el castillo? Todo el estado de Yucatán, Víctor, precisamente a esa visión de esos 65 países, seguramente van a ser muchos más, que estarán viniendo a visitar precisamente Yucatán. Es que este castillo, esta maravilla del mundo, es nuestro gran símbolo. Y por eso lo platicábamos. El origen maya, nuestro origen común, es nuestro motivo de orgullo y debe de ser nuestra guía. Debe de ser lo que nos enseñe hasta dónde podemos llegar. Ya hemos sido como pueblo desde hace miles de años líderes en la técnica, en la arquitectura, en el desarrollo de civilizaciones. Y eso es lo que el gobernador Joaquín Díaz Mena entendió y nos propuso, nos lo recordó desde la campaña. Por eso expuso su tesis, el renacimiento maya, un futuro de bienestar para el pueblo de Yucatán. Y me acuerdo cuando todos lo escuchamos, no solo quedamos impresionados, sino nos convencimos de que ese era nuestro símbolo y sobre todo de que el entonces candidato, hoy gobernador, tenía una claridad de futuro impresionante, como no se había dado hace, yo creo, 100 años. Porque más un dato, Felipe Carrillo Puerto fue gobernador en 1924 y 100 años después llega otro gran líder que es Joaquín Díaz Mena, es hasta simbólico. Y esa es la dimensión de lo que estamos teniendo hoy y eso es lo que el mundo se está llevando. Hoy Yucatán realmente está viviendo el renacimiento maya. Tú me conoces, yo buscaré una entrevista en un año otra vez. Bueno, obviamente tenemos mucho contacto con el licenciado López a través de la radio, pero seguramente gustaré en un año y te diré, Víctor, ¿me vendiste espejos? ¿O qué más se ha materializado en Yucatán? Sin lugar a dudas, Mauricio. Y es más, yo te diría, afortunadamente no hay que esperar años. Hay que estar cada semana dando seguimiento, informándole a la gente, porque los grandes proyectos caminan todos los días. Hay avances diarios en el gobierno de Joaquín Díaz Mena. Porque tú lo sabes, Mauricio, sí. Es un gobernador incansable. Lo mismo está en 4 municipios del interior del estado que en 2 reuniones en la Ciudad de México en el mismo día. Lo mismo está reunido con su gabinete que escuchando a la gente en las audiencias que lleva a cabo con el pueblo.
Y por eso hay que estar todos los días monitoreando, y algo muy importante, el renacimiento maya, como lo ha pensado el gobernador, no se va a materializar al final del gobierno. No, que también lo sé, hay etapas, ¿no? No Así puedes es. transformar la vida de un estado en 1 año, en 2 años, inclusive en 6 años. Pero eso es lo grandioso de este plan. Generalmente los gobiernos dicen, en 6 años termino, y luego nos dejan obras inconclusas, como muchas que seguramente la gente estará informada que hubieron en los últimos años. Pero el renacimiento maya, por ejemplo, el puerto de Altura, esta mega obra, en 2028 se va a terminar el dragado. O sea, todavía hay 3 años después para continuar con el desarrollo del puerto. Lo mismo el tren, de tal suerte que ahí vamos a ver en 3 años, Mauricio, los resultados, y en semanas los avances. Víctor, como siempre, gracias. Sabemos que andas ahí con la agenda apretada, regresarás a la Ciudad de México, que es normalmente de donde está la cuestión operativa, pero agradecemos este espacio, como siempre. Mauricio, te lo agradezco mucho. Ya sabes cuánto valoro las oportunidades que me das de conversar. Gracias, Víctor. Muchas gracias.